Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Asesinato terrorista a puñaladas en Jerusalén. Respuesta aérea y bombardeo de un nuevo túnel del terror en Gaza tras nueva explosión en la valla fronteriza. Empleados del consulado francés en Jerusalén pasaban armas de Gaza a Cisjordania. Turquía culmina la conquista de la zona kurda Afrin en Siria. Estos son los titulares de las noticias de hoy que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y después seguiremos con la agenda cultural. Ahora comenzamos, como les anunciábamos, hablándoles de que este domingo un terrorista palestino asesinó a puñaladas a un israelí en el barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén. La víctima es Adiel Coleman, de 32 años, casado, padre de 4 hijos, con domicilio en Kohaf Asahar, nacido en la comunidad Keshet, en las alturas del Golán, que trabajaba en las excavaciones arqueológicas de la ciudad de David durante los últimos 5 años. El terrorista fue abatido rápidamente por disparos de un oficial de la policía, tenía 29 años, era natural de una localidad cercana a Esgen, Nablus en árabe, y con un permiso temporario de 1 semana para encontrar empleo en Israel. Sí, claro, nadie se imaginaba que esto de encontrar empleo en Israel era empleo de terrorista, ¿no? Pero esto es lo que sucede y sigue sucediendo a pesar de que parecía que la ola esta de atentados de lobos solitarios, como se los llama internacionalmente, pues había decaído, pero solamente había disminuido un poco. Y me temo que esto es el inicio de otra ola porque estamos cercanos a una época de fiestas y esto es lo que suele ser habitual. Ahora no se estaba hablando ni de la explanada de las mezquitas ni de nada en especial. Este hombre al principio alguien puso la noticia que era un guardia de seguridad, pero en realidad, como decíamos, era alguien que trabajaba en unas excavaciones arqueológicas, posiblemente llevara algún tipo de abrigo que pareciera indumentaria de un uniforme, pero no, era simplemente un trabajador y, como decimos, 32 años, 4 hijos y desgraciadamente lo sacaron con vida, pero en cuanto llegó al hospital ya de las puñaladas había muerto. El terrorista había muerto ya en el propio sitio donde había cometido el atentado por los disparos de la policía. Continuamos. El sábado pasado hubo una nueva explosión en la zona fronteriza de Gaza con Israel que llevó a una nueva respuesta de la Fuerza Aérea que atacó objetivos militares en Gaza del grupo terrorista islámico Hamas. Además, tanques del ejército israelí dispararon contra un puesto de observación de los islamistas en el norte del enclave. No se ha informado de víctimas en ninguno de los incidentes. El domingo, Israel destruyó por la noche un nuevo túnel de Hamas desde Gaza que se dirigía hacia su territorio. Esta vez se inutilizó el túnel dentro de Gaza que estaban excavando hacia el cruce de Kerem Shalom para conectarlo con un subterráneo antiguo que fue detectado y atacado en 2014 y que penetraba en territorio israelí, demostrando que Hamas invierte ingentes cantidades de materiales, dinero y recursos en infraestructuras terroristas en vez de destinarlos a las necesidades de su gente. Bueno, y siguen los descubrimientos y la eficacia de Israel en el ataque a estos túneles del terror. Yo creo que, bueno, que también ante estas mini ataques, porque esto fue una nueva explosión en la valla fronteriza, no son, digamos, ataques abiertos, no son lanzamientos de misiles, son de baja intensidad, pero ahora Israel en la respuesta ha dado un paso más, porque en general esperaban a destruir los túneles de ataque cuando ya penetraban en territorio israelí. Y ahora, ante una provocación como esta, que es un atentado en la valla fronteriza, pues bombardearon lo que era el túnel que se estaba construyendo ya dentro del propio territorio de Gaza. Yo creo que lo hacen a cuentagotas, que tienen mapeados muchos más intentos de túneles, pero que no quieren llevar a Gaza a una escalada. En realidad, los que más se están preocupando por la situación humanitaria que está viviendo Gaza son los israelíes. Nosotros durante años hemos dicho que
en Gaza, cuando todo el mundo hablaba de la situación humanitaria, pues no se estaba viviendo esa situación humanitaria de la que se hablaba, y del bloqueo israelí, y de las flotillas, y de todas esas milongas. Ahora, esta situación humanitaria está determinada por la autoridad palestina y el presidente Mahmoud Abbas, no por otros. Les corta el grifo del agua, les corta el grifo de la electricidad, les corta el grifo del suministro de recursos económicos que ellos ya han pagado en forma de impuestos y que tiene que devolver como salarios a los empleados públicos, que ese es un dinero que maneja la autoridad palestina, y lo hacen a postas para llevarlos a los límites de la desesperación, para forzar dos situaciones. Una que nunca va a concretarse, desgraciadamente, que es esta famosa reconciliación palestina, porque en realidad lo que pretende Abbas es que se rindan y dejen las armas y se las entreguen a él, a la autoridad palestina, y lo único que tiene Hamás son las armas. Y cuando digo es lo único que tienen, no es para defender su honor, sino su propia vida, porque en cuanto Fatah tenga las armas dentro de Gaza, se van a cargar a todos los líderes de Hamás, a sus hermanos palestinos de la Franja de Gaza, que los liquidaron hace 10 años cuando hicieron esta mini guerra civil en el 2007 y asumieron el poder. O sea que la situación es muy complicada. Y por otro lado, otro efecto secundario que están buscando es lo que está pasando, que los gazatíes llegan a un grado de desesperación tal que entren en conflicto y obliguen a Israel a enfrentarse en un nuevo enfrentamiento bélico que lleve por fin el objetivo de Mahmoud Abbas y la autoridad palestina desde hace 7 años, que es otra vez llevar al problema palestino a los titulares de los periódicos. A nadie le preocupa, no solamente a los únicos que todavía le hacen un poquito de caso a la prensa europea, pero los palestinos mismos y los otros países árabes pasan olímpicamente de la situación de los palestinos, porque saben que primero que es un sumidero por donde se va el dinero a las cuentas personales que tienen toda esta gente en Suiza, y segundo que no van a solucionar nada porque los problemas no son de índole económico, no hay un problema humanitario, no hay un problema logístico, sino que es simplemente un problema político. ¿Quién es el que manda más? ¿Quién es el que va a decidir qué es lo que hace con su pueblo? Seguimos en la zona. 2 empleados del Consulado de Francia en Jerusalén, un conductor y un guardia de seguridad, fueron detenidos por las autoridades israelíes el mes pasado bajo sospechas de haber pasado de contrabando armas desde Gaza hacia Cisjordania, empleando vehículos diplomáticos, incluido un cargamento de 70 pistolas y 2 fusiles de asalto. Un guardia palestino domiciliado en Jerusalén Oriental y empleado por las autoridades francesas también fue detenido en el caso, al igual que varios palestinos de Gaza que se encontraban residiendo ilegalmente en Cisjordania. El chofer francés recibía las armas de un palestino de Gaza que trabajaba en el Centro Cultural Francés de la Franja y a su vez las vendía a traficantes de armas. Frank actuó por propia voluntad, por dinero y sin el consentimiento de sus superiores. Varios palestinos fueron detenidos en relación al caso, que también incluye el contrabando de dinero desde Gaza a Cisjordania. El legislador francés Meyer Habib, que representa a los ciudadanos franceses que viven en Israel, Cisjordania y Gaza, manifestó que, desafortunadamente, en palabras textuales, este no es el primer asunto problemático en el que ha estado involucrado el Consulado de Francia en Jerusalén, y aunque solo hay personal subalterno involucrado, desafortunadamente existe la sensación de que el consulado se ha convertido de hecho en la embajada de Francia en la autoridad palestina. Sí, estas últimas palabras me resuenan tan conocida, porque si cambiamos la palabra Francia por España, que evidentemente no tiene nada que ver con este suceso de alguien que hace un crimen, un delito como el que estamos comentando, pero el tema de que el consulado de un país europeo en Jerusalén va por libre y se convierte de hecho en la embajada de ese país ante una Palestina inexistente, también se aplica a España. El consulado de España en Jerusalén
va a su bola y no responde necesariamente a los mismos preceptos que tendría que responder ante la delegación oficial, que es la embajada de España, que todavía está en Tel Aviv. Invitamos a los españoles a seguir el ejemplo de Estados Unidos y posiblemente de Guatemala y solucionar sus problemas unificándolos en la capital del país, que es Jerusalén. Lo que quería comentar, aparte del hecho singular de que unos empleados de una delegación diplomática hagan contrabando y se metan en el tráfico, en este caso de armas, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo que Israel tiene claro es que la embajada, no el consulado, la embajada de Francia no tenía conocimiento, no tenía nada que ver. Como muchas veces esto ha sido captado y acusado y llevado todo el tema por Shabak, que es el Servicio de Seguridad Interno, que es el que investiga lo que pasa en las actividades dentro de Israel. Todo el mundo tiene la imagen del Mossad. El Mossad en todo caso actúa fuera de Israel. Los que hacen todos estos trabajitos, esto se llama Shabak. Y ya los tienen detenidos a su mesa. Ahora es cuando dan la noticia porque ya han sacado toda la información que podían haber necesitado, es decir, no solamente la de estos franceses, sino con quién contactaban de los palestinos, dónde estaban, etcétera, etcétera. Ahora lo han dado a conocer y lo que sí llama la atención es que muchas veces hemos hablado aquí de el dudoso papel de muchas ONGs, organizaciones no gubernamentales, en el tema del terrorismo, etcétera. Ahora ya lo que nos faltaba es que el Centro Cultural Francés de la Franja de Gaza se convierte en un centro de importación y exportación de armas para terroristas. En eso yo creo que todavía jamás eso pasaría con el Instituto Cervantes en ninguna parte del mundo, que llegar a estos extremos, y me imagino que el presidente Macron en persona debe tener una reunión de urgencia con la gente que son del Centro Cultural Francés Central para decir, a ver, ¿a qué se dedican ustedes? Porque si no, pues se van a tener que dedicar a otra cosa, porque a partir de ahora no estamos para financiar el terrorismo y el contrabando, etcétera, etcétera. Así que bueno, esperemos que esto ha sido un tema menor, pero lo que deja traslucir, creo que es lo más importante, es que en los países de la Unión Europea hay una dicotomía que tienen con estos consulados en Jerusalén, porque todos los países importantes tienen un consulado en Jerusalén, no porque vivan muchos ciudadanos franceses en Jerusalén o muchos ciudadanos checoslovacos en Jerusalén o muchos ciudadanos polacos en Jerusalén, sino que utilizan Jerusalén como capital del contacto con un país inexistente que es Palestina. El día que empiece a haber un Estado que se llame Palestina, pues se trasladarán sus embajadas y no consulados al sitio que se declare como capital. Pero de momento que nosotros sepamos, la dirigencia y la central de la presidencia de esta zona, de esta autoridad nacional, que no país autónomo palestino, está en Ramallah y no en Jerusalén. Así que se dejen de tanta hipocresía, que si quieren poner una delegación diplomática la pongan directamente en Ramallah y no en Jerusalén. Terminamos esta parte del informativo hablándoles de que el ejército turco y las milicias sirias aliadas de Ankara arrebataron a los kurdos la ciudad siria de Afrin y se hicieron con el control de todo el territorio de ese enclave homónimo, situado en el extremo noroeste del país árabe. La incursión en la ciudad, el último reducto kurdo en la región, se llevó a cabo con el apoyo de bombardeos y fuego de artillería, después de que en los últimos días haya huido la mayoría de la población civil hacia zonas controladas por el gobierno de Damasco. Afrin era una de las capitales de la autoproclamada Federación del Norte de Siria, que los kurdos han establecido en los territorios que dominan, y considerada un enclave porque estaba separado del resto de territorios kurdos por una región controlada por grupos pro-Ankara. La ofensiva turca ha causado la muerte de cerca de 2.400 personas
entre ellos al menos 289 civiles, entre ellos 43 menores de edad y 28 mujeres. En los últimos 3 días, cerca de 200.000 civiles huyeron de la ciudad de Afrin debido a la intensificación de los bombardeos y se han refugiado en zonas bajo el control del gobierno de Damasco en la provincia de Alepo. Sí, lo que yo no entiendo muy bien es, me imagino que la desesperación les llevan a que si se van de Afrin, siendo kurdos y siendo atacados no solamente por los turcos, sino por milicias sirias, se van a una zona controlada por el gobierno de Damasco, con lo cual me parece que su destino no va a ser muy bueno tampoco allí. Claro, huyen de la muerte en esta ciudad y la noticia pues aparece en los noticieros mínimamente, porque como esto es obra del ejército turco, nadie sabe muy bien si los turcos son buenos o malos en esta guerra. Y con los kurdos muy buenos no ha sido nunca. No, yo sé, pero digo de que cuando en las noticias de las televisiones hispanohablantes, por ejemplo, con respecto a Israel y el mundo árabe lo tienen muy claro. Los israelíes son los malos, los árabes son los buenos. En el tema de Siria, pues los sirios, el presidente sirio era muy malo, pero claro, los que tenía enfrente eran tan malos que tampoco se animaban a pronunciarse. Y en esto, que en realidad no están ni los sirios ni los terroristas, sino que son los kurdos contra los turcos en territorio sirio, pues están muy desconcertados, con lo cual con lo que suelen hacer los periodistas es, en vez de investigar un poquito, es hablar poco del tema, pasar de página rápidamente, decir, bueno, los turcos han dicho que ya han conquistado todo Afrin. ¿Qué significa esto? Pues en realidad no significa nada más que sufrimiento para la población civil, porque Afrin es una zona que está dentro de Siria. O sea que Turquía, en el momento que diga, bueno, esto está afianzado, me retiro a mi territorio, pues los kurdos van a volver allí, porque allí tienen sus casas. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a volver a invadir Siria, o Siria les va a regalar una parte del territorio porque antes vivían los kurdos y ahora no quieren que vivan los kurdos y prefieren que vivan los turcos? Es que esto es demencial, y a todo esto contribuye el imperio del zar democráticamente confirmado este fin de semana, Putin, como que me recuerda. Al que no ha felicitado ningún líder mundial por el momento, bueno, por su reelección. De momento ha pasado algo muy extraño, lo agrego ahora a las noticias, pues sabes que ha habido este escándalo de la muerte del ex espía en la Unión, en el Reino Unido. Theresa May de pronto se ha olvidado del Brexit y ha apelado a todos sus amigos de la Unión Europea para que condenen lo que ha pasado con Putin, que es una injerencia, incluso de Estados Unidos. Y Israel ha dicho que ha hecho una declaración que es un poquito más suave que los demás. No olvidamos que Israel depende de esta buena voluntad de Rusia para poder defenderse de Hezbollah desde Siria. Y entonces ha dicho que este tipo de situaciones no pueden volver a pasar, pero no menciona la palabra Moscú. Y ellos han retribuido diplomáticamente este gesto diciendo que agradecen este mensaje del gobierno de Jerusalén Oeste. Wow. Jerusalén Oeste. Sí, bueno, Jerusalén Oeste. Bueno, sí. Ya está. El gobierno de Israel está en Jerusalén Oeste, sí. No está en Jerusalén Oriental, pero han dicho la palabra Jerusalén y ese es el gobierno donde está, y lo han dicho bien. Así que, para completar la ensalada tenemos siempre este aderezo que se llama Vladimir Putin, que ya hemos aprendido durante los últimos 20 a decir su nombre porque se va a eternizar, y ahora toca aprenderse muy bien el nombre del chino, que yo todavía no me lo sé muy bien, pero que ya ha conseguido que lo nombre en jefe vitalicio de su potencia. Así que, por lo menos para los periodistas, nos solucionan bastante el aprendizaje de los nombres. Bueno, terminamos así con esa pequeña nota de humor onomástica, esta parte del informativo. Una pausa muy breve y volvemos con la agenda cultural.
Y miren si será breve la pausa, que ya estamos de vuelta para hablar de cultura, de arte y también de cosas que más o menos son eso, ¿no? Sí, y también de homenajes a nuestros gustos entre las naciones. En este caso es la ciudad de Zaragoza la que va a realizar un homenaje a Ángel Sanz Briz y Sebastián Romero Radigales. Ya saben, los dos eran aragoneses, los dos salvaron poniendo en riesgo su patrimonio y su nombre, salvaron a miles de judíos durante la Shoah y ahora reciben este homenaje en forma de conferencia el próximo miércoles 21 en un homenaje titulado Nobleza contra Iniquidad. Ese es el título de la conferencia coloquio que impartirá en el Centro de Historias el escritor Ángel Arribas de Izal, en la que darán a conocer con vídeos e imágenes también, algunas de ellas facilitadas por las familias de los diplomáticos, pues las gestas de estos dos justos entre las naciones. El acto está organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y estamos todos invitados y están cerca de la capital aragonesa el próximo miércoles 21 de marzo. Les invitamos a asistir. Muy bien. Yo de esto no voy a comentar nada porque me parece perfecto. Uh-huh. Bueno, ahora les hablamos de una película que se ha reestrenado en la Filmoteca de austriaca. Es una película que especialmente nos interesa aquí en Radio Sefarad porque está basada en un libro del que hablamos hace algunos meses aquí, el libro de Hugo Betauer, editado por Periférica, La ciudad sin judíos. Seguro que se acuerdan de esta sátira en la que se presentaba eso, la deportación de los judíos que se celebra en 1924, perdonen, que claro, es un dato importante. Es una película que se anticipa al gran dictador en mucho. Sí. Bueno, voy a empezar de nuevo. Se ha recuperado una película que estaba olvidada, que se estrenó en 1924, basado en este libro que les decimos de Hugo Betauer. Resulta que esta copia se encontró por casualidad, un investigador buscaba en un mercadillo de París y apareció esta copia casi intacta de esta película que refleja el antisemitismo del Tercer Reich de una manera profética. La ciudad si es del 24 es muda. Es muda, muy bien. Veo que estás atento a Seket, a nuestro programa dedicado al cine mudo. La deportación de los judíos en la novela de Hugo Betauer se presenta como una solución a la crisis económica por la que pasa Alemania. Esta deportación es celebrada por los habitantes de una ciudad por todo lo alto, pero la economía, lejos de mejorar, se dirige a la ruina absoluta, el paro y la pobreza aumentan y la vida cultural decae con la desaparición de los judíos. Al final, los judíos son bienvenidos por la misma multitud que festejó su partida. La realidad superó apenas 15 años después a la ficción cuando, todos sabemos lo que sucedió. Los responsables del Film Archive, que presenta esta recuperación de la película, han comentado que en 1924 no se podía concebir que se pudiera asesinar a personas de forma industrial y que esas imágenes, por supuesto, no se encuentran en la película. La cinta se ha podido restaurar gracias a una campaña de micromecenazgo que logró reunir en 2016 más de 75.000 euros los responsables de esta recuperación de la película no ocultan su decepción porque no se aportarán fondos públicos para restaurar esta película tan importante, pero que ha sido muy bien acogida por la sociedad civil. El estreno en 1924 causó protestas ya de simpatizantes nazis y hubo incluso agresiones contra quienes iban a ver la película. Y datos curiosos, la cinta marcó la vida de muchos de los que tuvieron que ver con ella. Bueno, no solo la cinta, sino las circunstancias que se reflejan. Betauer, el autor de la novela, fue asesinado por un nazi meses después del estreno. El director y guionista Hans Karl Breslauer no volvió a dirigir y murió en la pobreza en 1965. La co-guionista Ida Genbach fue deportada al gueto de Minsk y murió allí en 1941. Y en un cruce de destinos
menos, el actor que interpretó al protagonista judío de la película, Johannes Riemann, se afilió al partido nazi y en 1944 llegó a actuar para las SS en Auschwitz. Y por el contrario, Hans Moser, el otro actor, el que encarnó a un furibundo antisemita, se negó durante el régimen nazi a divorciarse de su esposa judía. O sea, muy... Bueno, y una cosa, y una pequeña así diferencia que no pudo proveer esa película es que cuando al final de esta película dices cuando vuelven los judíos, entonces todo el mundo lo recibe alegremente y la cosa no fue así. No. Y si no, que se la pregunten a los historiadores prohibidos en Polonia. Exactamente. Tan de actualidad. Bueno. Y encima, esta película es austríaca. Sí. ¿Irán a verla los del FPO? Bueno, esperemos que sí. Lo tiene muy fácil porque se va a proyectar en el Cine Metro de Viena y lo hace casi 94 años después de su estreno. Así que desde aquí felicitamos a los responsables de haber traído de nuevo esta cinta a las pantallas, por ahora, austríacas. Y terminamos con anunciándoles un nuevo libro de Eduardo Halfón, que está de lo más prolífico últimamente. En este caso se trata de Biblioteca Bizarra. Es un libro que reúne 6 crónicas literarias y personales sobre la relación del autor con su entorno, con su país de nacimiento, ya saben, Guatemala, con el lenguaje, con los libros, una dialéctica entre el oficio de ser escritor y el oficio de vivir. La presenta la editorial Jekyll and Jill y estamos deseando leerla y hablar con su autor, que como siempre... No hace mucho la entrevistaste. Sí, por Duelo. Pero por el libro anterior. Sí, por Duelo, que está triunfando en nuestro país. Recibió hace poco el premio de los libreros navarros y vamos a ver si Biblioteca Bizarra sigue la estela de éxito de Duelo. Desde aquí felicitamos a Eduardo Halfón. Lo felicitamos y también les advertimos de que ya mañana recuperaremos el formato de voces completo con Alejandro, que hoy no estaba con nosotros, pero que ya mañana cada uno en su sitio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana.